Muy buenos días, bienvenidos, bienvenidas un día más, un martes más a Mastermind, el podcast donde aprenderás a hacerle la vida más fácil al líder que llevas dentro para transformar la manera de hacer negocio. Y como todos sabéis, cada martes tengo una entrevista y hoy tengo el gran honor y el gran placer de tener a Merly Curniz. Espero haber pronunciado bien tu apellido, Merly. ¿Qué Bueno, tal? Muy estoy buenas tardes, ¿cómo estás? acostumbrada, Santiago, a que me digan todo tipo de cosas. Sí, no, me imagino porque es un apellido bastante curioso. No sé si, porque sé que tienes Sí, un origen brasileño, pero el apellido no creo que sea, ¿no? de Brasil, ¿no? Tiene que ser, no sé, parece nórdico, no, pero bueno, es alemán de alemán. origen, pero Ah. vamos, ha tenido transformaciones nacionales brasileñas. Sí, ¿no? Qué bueno, qué bueno. Qué bueno. Bueno, Merly, primero, muchísimas gracias por tu tiempo. Sé que estás muy ocupada y sobre todo a este inicio de temporada, que los que nos dedicamos a la formación, los septiembre son siempre inicios de temporada. Brevemente, para que te conozcan un poco los que no te conozcan, Merly, pues podrías, pues un poquito tu historia y de dónde vienes y sobre todo, a qué estás últimamente, qué estás metido últimamente. Cuéntanos. Bueno, pues yo soy psicóloga clínica y siempre me he movido dentro de una rama transpersonal, porque yo creo que nuestra mente tiene una capacidad tan brutal que no usamos y que percibe mucho más de lo que estamos acostumbrados a percibir. Y entonces, por eso me muevo en esa rama que incluye todo lo que incluye la psicología, pero además trabaja, digamos que estados ampliados de conciencia, que a veces ocurren espontáneamente en las personas, pero que muchos meditadores pues han experimentado, por ejemplo, ¿no? Ujú. Entonces, mi trabajo se llama el juego de la atención, porque me he dado cuenta hace ya mucho tiempo que la atención es todo, que donde pones la atención, eso es lo que va a aparecer en tu vida, y que si tú sabes dirigir tu atención, vas a acabar dirigiendo tu vida también. Y sobre todo en el interior, porque claro, nosotros estamos muy acostumbrados a mirar hacia afuera, nos perdemos incluso ahí fuera, te olvidas de ti. Y es muy importante, como dicen los yogis, tener un ojo hacia afuera y otro hacia adentro. No olvidarte de ti en ningún momento y descubrir en ti pues todas las capacidades que tienes, que son enormes y que muchas veces no estás ni consciente de ello, ¿no? Entonces, yo tengo este trabajo, luego tengo un máster de psicología transpersonal en la Escuela de Atención, luego doy clase en el IPP, como sabes, y en fin, ¿qué actividad actual? Pues aparte de todo, estoy escribiendo un libro y para Penguin Books y lo tengo que entregar ese domingo, o sea que imagínate. Bueno, pues entonces, Vamos a madre ver. mía, pues entonces te doy doblemente las gracias por este tiempo, porque si lo tienes que entregar el domingo, madre de Dios, qué presión, qué presión. Bueno, pues estoy deseando de que saque el libro. Y bueno, los que están escuchando, fíjate lo que se nos viene encima con esta maravillosa persona que yo, como me ha hecho, la conocí a través de IPP, del Máster de Emprendedores, y desde que la escuché la primera vez, a mí lo primero que vio en la asignatura fue una pirámide de cómo Ah, sí. entrelazaba, ¿te acuerdas la pirámide esa? Y yo como, por favor, y otra vez veía el vídeo, me quedé ahí como en bucle y ciertamente cuando descubre lo que tú dices, ¿no? Donde pones la atención es lo que al fin y al cabo lo que vas a recibir, lo que vas a experimentar y te das cuenta de eso, a mí de verdad que me cambió y todos los días te puedo asegurar que todavía me cuesta a veces no enfocarme en ciertas cosas, pero bueno, el saberlo y el hacer conciencia de todo eso es lo que realmente a mí personalmente me va transformando la vida. Pues hoy, Merly, vamos a traer un tema que veo mucho con las personas que me preguntan, que vienen al instituto a formarse y demás, y es el condicionamiento del pasado. Todas estas creencias, todas estas, por decirlo de alguna manera, pues experiencias que en la mayoría de las veces yo sé, hago intentar ver de que son inconscientes, que son heridas que se le ha quedado en el inconsciente y que necesitan
sanar. Esto es básicamente, bueno, son clases tuyas, son, no sé si palabra por palabra, pero casi, ¿no? Y claro, a mí me cuesta mucho, al no ser experto en esta rama tanto como tú, evidentemente, pues me cuesta mucho explicar todo esto. Entonces, de manera para que se entienda este tema que es, ¿lo podrías explicar para que, no sé, cualquier persona lo pueda entender? ¿Cuáles son estas heridas? ¿Cuáles son estas creencias que nos traemos a día de hoy aquí? Y ahora montamos un negocio, hacemos nuestro día a día y vemos que repetimos esos patrones. Cuéntanos. Bueno, tú sabes que nuestro psiquismo graba todo aquello que te ha impresionado intensamente. O sea, las pequeñas cosas no quedan ahí grabadas, pero los grandes momentos, tanto agradables como desagradables de tu vida, se quedan como referencia en el psiquismo. Entonces, claro, tenemos sin duda experiencias estupendas que nos ayudan porque, como digo, toda nuestra vida se basa en esas referencias. Pero también tenemos muchos acontecimientos en que nos hemos sentido disminuidos o hemos sentido una exigencia suprema que nos tensiona y entonces o sentimos que nos ningunean o que no nos escuchan o que nos excluyen y todos esos momentos intensos en que eso quedó ahí grabado en el psiquismo, al menor estímulo parecido que aparezca en el exterior, levanta en ti esa memoria, porque son como memorias que todavía están vivas. Y no importa el tiempo que haya pasado, porque ya sabes que el inconsciente es atemporal, no tiene ni un tiempo cronológico como nosotros, de reloj, de semana, de mes, de año, sino que vive en un espacio totalmente atemporal, o sea, da igual los años que hayan pasado para que una grabación siga ahí influyendo en ti. Entonces, se trata de neutralizar aquellas cosas que te dificultan la vida y potenciar aquellas que te la facilitan. Y eso es una labor del consciente. El consciente, aunque es infinitamente menos poderoso, porque calculan que mientras el consciente maneja 50 bits, el inconsciente está manejando, unos dicen 12 y otros 20 millones de bits, o sea que la diferencia es abismal, pero el inconsciente es reactivo, o sea, reacciona a aquello que está grabado ahí, a las referencias, como digo. En cambio, nosotros somos analíticos, nuestra parte consciente es analítica y por eso podemos ordenar el material, la información que hay en el inconsciente de una forma que nos facilite la vida. Porque claro, digamos así, las cosas traumáticas o las creencias que hemos creído que nos limitan, evidentemente no están facilitando nuestro fluir en la vida. A lo mejor tienes miedo al emprender un negocio o te tensiona de tal manera que lo vas dejando para mañana. Esas cosas que pasan tan a menudo, ¿no? Entonces, eso está todo basado en qué? En la información que está vigente en tu inconsciente, porque el inconsciente es mucho más rápido, pero al consciente le toca ordenar eso. Y eso es lo que hacemos en terapia. O sea, terapia es eso. Vamos a ordenar esa información para que sea facilitadora de nuestra vida, que nos facilite conseguir nuestros objetivos y también ser felices, estar a gusto en el mundo este, en el culebrón, como digo yo, que te ha tocado. Totalmente, la verdad que vivimos en un culebrón y aparte de este guión que la vida nos pone, yo creo que más de uno de nosotros hace lo posible por complicárselo más aún, ¿no? Por este tipo de que nos está contando, lo cual es cierto. ¿Y cómo podríamos hacer, o ahora que se me ocurre la pregunta de
Sabemos que tenemos ese condicionamiento, sabemos que tenemos estas grabaciones, sabemos que tenemos esto que está registrado y esto lo que creo que puede costar más explicar, lo de atemporal. Claro, nosotros, nuestro consciente está en una, sobre todo a través de la educación, nos cuentan que empezamos y terminamos en una línea de vida, por decirlo de alguna manera. Entonces, estas heridas no están en esa línea de vida, sino que aparecen cuando un recuerdo, un olor, ¿no? O que yo me acuerdo un ejemplo que pusiste sobre un color rojo, ¿no? Que veías a lo largo del tiempo un color rojo y de repente aparecía un color rojo en el futuro y quizás en el inicio pues tenías la sensación de que te abandonaran y cada vez que veías o impactaban, ¿no? Claro. Te venía eso y eso es como, oye, ¿cómo te puedes, o las personas que ven que hay una repetición de un patrón, porque al final yo creo que la manera de identificarlo, y si no, por favor, me corriges, es viendo patrones que se repiten en tu vida, ¿no? Entonces, si eres capaz de descubrir ese patrón, ¿qué podemos hacer para bien librarnos de ese condicionamiento o bien por lo menos localizarlo, ¿no? Por decirlo buena, y así, pues a través de terapia, a través de ejercicios, no sé de qué manera, podríamos ir trabajando sobre ese condicionamiento. Claro, tú ten en cuenta que cada acontecimiento de tu vida pasa a ser un símbolo para ti, porque no existe. O sea, si tu padre te riñó injustamente cuando tenías 7 años, eso impactó en tu psiquismo, pero ya no existe ese padre, ya es otra persona y tú también, porque el tiempo va modificando todo. Es como un recuerdo que está vivo, pero es simbólico ya, porque no existe ese padre de entonces ni ese niño de entonces. Pero esos modelos que se quedan aquí impregnados en nuestro psiquismo son las que levantan emociones. O sea, si alguien es injusto contigo, ese momento que quedó ahí grabado, esa memoria, se activa, porque tú percibes una injusticia, aunque quizás ni lo sea, pero tu percepción es esa, es aquello que no es ver para creer, sino creer para ver. O sea, la idea que tú tienes la vas buscando ahí en el exterior y luego tienes aquella larga lista de pruebas. Que tú Pero, mismo, ¿no? Te identificas, ¿no? Tú claro, eres el que las pero, fabricas, claro, pero que es subjetiva, ¿no? claro. Porque, por ejemplo, si tú tienes la sensación de que te ningunean, que no te hacen caso, que no te consideran, entonces vas con esa idea por la vida. Y a lo mejor en 10 ocasiones te han tratado de maravilla, te han escuchado y te han honrado, pero en una en que no te han dado la atención, esa es la que registra, porque coincide con la idea que tienes. Y eso es lo importante, que esos acontecimientos de tu vida te hacen crear un sistema de creencias que es el que rige luego tu vida y que tiene muchos malentendidos. Por eso, ir al momento concreto donde aquello se configuró dentro de ti y transformarlo, que todo tiene una vertiente constructiva y una deconstructiva. O sea, no todo es negativo y positivo y se acabó, no, no. A la cosa más tremenda la puedes ver bien, o sea, tienes un accidente y te quedas un mes en la cama. Entonces, puedes fijarte en el accidente o puedes fijarte que en ese mes en la cama has podido hacer contigo mismo un montón de cosas introspectivas que no te permitía tu vida anterior. Depende con lo que te quedas. Claro. Entonces, claro, siempre hay un lado positivo, incluso en las cosas más desagradables que te pasan. Y eso es así. O sea, muchas veces al cabo del tiempo ves, uy, si no me hubiese ocurrido aquello, no hubiese desarrollado tal potencial. Totalmente. Entonces, el primer paso, evidentemente, es darte cuenta de cuáles son esos momentos álgidos que se han quedado ahí como memorias vivas y que están influyendo en lo que piensas, en lo que sientes y en tu acción en el mundo también. Claro. Ese es el primer paso. Y el segundo paso es darle una significación distinta, que sea, porque claro, muchas veces son conclusiones que he sacado de niño. El niño te pasó esto, en el colegio el profesor te humilló, se rieron de ti. Bueno, pues eso se queda ahí grabado. Entonces hablar en público te va a costar, vas a creer que se están riendo de ti.
y das esa versión de los hechos, porque están basados en una experiencia y unos modelos que han quedado ahí en tu mente, porque en tu mente ha quedado no solo tú siendo humillado o pasando una vergüenza, sino pasa también la figura del profesor que en lugar de apoyarte te está de alguna manera agrediendo, y también de los amigos que se están riendo de ti. Entonces, todo eso se queda ahí como registrado. Y si lo puedes ver de otra manera, y eso es lo que enseñamos realmente, una forma distinta de ver todo aquello, no al profesor ni a los alumnos, porque eso ya pasó, no existe ya, sino en el modelo que se quedó grabado en ti. Claro. Lo que tú interpretas, ¿no? Sobre la situación que te Eso es. pasó, ¿no? Qué bueno, claro. Mira, esa es una cosa que, por ejemplo, Jung y Freud discutían mucho, porque Freud decía que era el hecho en sí lo que te había afectado, y Jung decía que era la interpretación del hecho lo que te afecta. Y tanto es así que si das una interpretación distinta, pasas a vivirlo distinto. O Claro que sea que sí. le doy toda la razón a Jung ahí en esta polémica. Qué bueno, ahí cuando hablas de Jung no me queda más remedio que traerme a la mente a Laureano que habla de Jung y hace poco Sí, estuve hablando con él y es como, cada vez que se habla de Jung, Laureano me viene a la cabeza, que sí, evidentemente lo claro. conoces, compañero también tuyo, y es algo que, cada vez Jung, es algo automático, ¿ves? Es un recuerdo que viene sin pensarlo a la cabeza. Oye, ¿cómo podemos... ¿hay algún ejercicio de manera sencilla que podamos hacer para poder identificar estos hitos que hacen que este condicionamiento, que esta historia, que esto que vayamos a interpretar en la situación anterior, la estemos interpretando a día de hoy, lo cual, como tú bien dices, ya no es lo mismo, no son los mismos personajes, la situación es una interpretación tuya que lo más probable que no sea la realidad. Entonces, ¿hay alguna manera de hacer un ejercicio de que nos pongamos a averiguar, hemos visto un patrón, vamos a averiguar por qué nos está pasando esto? Vamos a ir, ¿no? Como nos dijiste una vez, al origen, ¿no? Creo que, si no recuerdo mal, vamos al origen y a ver qué hay. Una vez que estemos ahí, cómo lo podríamos solucionar. ¿Cómo lo podemos hacer? Pero para llegar al origen tienes que estar atento a tus emociones, Ajá, o sea, a tus reacciones. O sea, si por ejemplo si te han criticado mucho en la infancia y te han exigido mucho, cada vez que te sientes exigido o criticado, te vuelves a sentir como antaño. Entonces, ahí es cuando vas al origen. O sea, constatas que tengo ese patrón. Entonces, vamos a ver qué me ocurrió en la infancia, cuándo me sentí exactamente así. Y ahí ya tienes el acontecimiento que le viviste como un niño, como un adolescente o incluso como un adulto joven. Pero ahora mismo puedes ver ese acontecimiento desde un otro lugar completamente. Es como un niño, por ejemplo, que en el supermercado se siente perdido porque la madre no le está mirando, se ha perdido de la madre. Pero resulta que a lo mejor cuando habla con la madre de eso, 20 años después, la madre le dice, no, no, si yo te estaba mirando, es que estaba preguntando no sé qué a la cajera, ¿sabes? Entonces es otra visión de lo mismo. Con lo cual ese niño, porque además hay muchos trabajos con el niño interior, porque el niño interior es una herramienta muy, muy potente, porque es un símbolo también. Si es que nosotros funcionamos a base de símbolos. Entonces, el niño interior realmente es un arquetipo, porque es universal. Todos hemos sido niños alguna vez. No hay un adulto que no haya sido niño. Por lo tanto, es un arquetipo universal con el que tú trabajas. Entonces, cuando evocas la imagen de un niño, ¿qué ocurre? Ocurre que todo lo que sabe tu inconsciente sobre el arquetipo niño aparece. Todo lo que tiene que ver con la niñez. Y además, añadido a esto, todo lo que tuvo que ver con tu niñez. Con lo cual tienes ahí un símbolo con el que puedes trabajar maravillosamente. Porque además tú no diriges el símbolo, o sea, no dices al niño, oye, aparece muy contentito y muy feliz. No, no, sale como sale. Y tiene una directa relación con lo que estás sintiendo en aquel momento. Que muchas veces no sabemos siquiera lo que estamos sintiendo, estamos tan perdidos ahí fuera, hemos perdido la conexión con nosotros, que crees que estás hasta bien, pero cuando ves a tu niño te das cuenta que no, porque es un símbolo que va directamente a tu
corazón y por lo tanto a tus sentimientos. Con lo cual de repente te das cuenta, pues sí, la verdad es que no estaba bien, o al contrario, ¿sabes? Está un niño juguetón y feliz. Entonces eso es una herramienta muy a tener en cuenta, porque simbólicamente funciona maravillosamente bien, porque puedes corregir muchas cosas a través de eso. Puedes corregir la falta de dirección, la falta de cariño, la falta de contacto, la falta de comunicación. Todo eso puedes corregirlo en esta parte infantil que se quedó como congelada, como si, ¿sabes? Como un grito parado en el aire. Sí, te Entonces entiendo perfectamente. te desarrollas en todos los demás aspectos, pero ese aspecto queda ahí. Claro, es como una, no sé, yo me lo imagino como un hueco, ¿no? En tu vida que no sea, que no ha traspasado, ¿no? Que se queda ahí en stand-by y vuelves otra vez a padecer los mismos, pues esas creencias, Exacto. esas emociones. Y claro, muchas veces con lo que estás diciendo me resuena mucho el tema de que muchas veces no sabemos si estamos bien o estamos mal, es decir, estoy contento o estoy triste, ¿no? Y muchas veces el poder identificarlo, ya poder transmitirlo, poder decirlo, muchas personas le cuesta muchísimo, pero simplemente permitirte sentirlo y decir, estoy de esta manera o estoy de otra manera. Simplemente ese mero hecho yo creo que ya te cambia mucho la perspectiva de poder seguir, pues esto, avanzando y seguir haciendo tu vida. Pues, Merly, no sé cómo decirte las gracias y el agradecimiento que te doy. Yo voy a hacer, con tu permiso, porque cuando hicimos el máster nos dejaste un ejercicio del niño interior con unas ciertas preguntas, con un vídeo y demás. Y creo que voy a, en uno de estos episodios espirituales que tengo yo en el podcast, voy a hacer este ejercicio de manera general para el que lo quiera, que lo pueda practicar y el que la quiera, que Claro, lo pueda practicar y así pueda tener una herramienta para poder conectar con ese niño, porque al fin y al cabo el niño interior son reflejos de lo que te pasa ahora y como tú bien dices, y esto es cierto porque hablo de la experiencia de haber hecho este ejercicio más de una vez, que no puedes manipular a ese niño. Quiero que esté contento, no, simplemente sale y algo que creo que es importante es aceptar cómo está y a partir de ahí trabajarlo, ¿no? Sería como algo ideal. claro. Es que es un encuentro entre tu yo de hoy y tu yo de antaño. O sea, aquella partecita tuya que no evolucionó, que se quedó ahí como parada, como cristalizada. Qué bueno. Y como es un modelo vivo, porque el niño sale como sale, a veces te sorprende, a veces te da risa, a veces te da pena, pero estás siempre hablando de ti. Y luego es mucho más fácil quererte a través de tu niña o tu niño que a palo seco. Porque, porque el adulto le tienes mucha exigencia a tu adulto. En cambio, al niño, pues puedes tenerle como mucha mayor facilidad, ¿no? Para darte las cosas que tú necesitas, que él además demanda con claridad, que a Claro. veces es de orden emocional y a veces es orden de una acción que está pidiendo, ¿no? Claro, qué bueno es lo que acaba. Me ha quedado, es cierto, ¿eh? Cuando somos más adultos necesitamos, vamos a poner más ingredientes para poder evolucionar, para poder seguir. Cuando somos niños es mucho más sencillo. Esto me recuerda cuando yo doy clase de natación a niños menores de 2 años, así que imagínate, Ah, fíjate, fíjate, aprenden iba, a mantenerse a flote. sí, nadan, sacan brazos, bueno, hay ciertos, pero sí que es cierto que cuando aquí lo veo mucho lo que me estás contando, el fin y al cabo ese niño lo que quiere es o bien jugar o bien respirar, que le des una mano, que no exige nada más, o sea, el resto del mundo te aseguro que le da igual si viene la madre, el padre, si tiene hambre, si no, ahora mismo solo y pone la atención en que le pongas una mano, en sentirte cerca, en este tipo de cosas. Y con lo que acabas de decir, ciertamente es que lo veo a diario, porque estoy con ellos muchas veces y, oye, de verdad, gracias y espero que lo que estéis escuchando, siempre digo, que probéis, que todas estas cosas sí que es cierto, pues son que quizás no lo hayáis escuchado, pero fíjate que si tenéis un patrón, que si tenéis algo que se repite, o no sabéis expresar vuestras emociones, quizás o lo más probable es que estén en una, no sé si decirlo, una época anterior, tuya misma, ¿no? En tu historia, averiguar dónde está todo eso para poder sacarlo y que este condicionamiento del pasado no te condicione el presente y si te condicione que seas tú, ¿no? Quien lo maneje, ¿no? Se podría decir de esta manera, ¿no? Que seas tú el que lleve en las riendas, ¿no? Claro. Sí, sí, porque nuestra mente funciona un poco como un ordenador, ¿sabes? Es como un programa mental que quedó ahí y que es fruto de qué? De tu experiencia,
de las ideas, de las prioridades de la familia en que naciste, que es la escuela de vida tuya, de tu cultura. O sea, todo eso hace un caldo que es el que dirige tu vida. Mm, Tú crees muchas veces que tú decides, pero decides en función de qué, de atracciones, de rechazos, de miedos, de todo lo que está ahí metido en tu psiquismo y que no, es el que provoca tus emociones. Entonces, evidentemente, cuanto más fluido sea esa información y cuanto más ordenada esté, más fácil va a ser estar en tu vida, porque si no miras esas cosas antiguas, puedes estar repitiendo durante muchos años los mismos patrones y es una pena, porque no es difícil quitarlos. es verdad, yo creo que cuanto más avanza en la vida, pues más difícil, más tardas en llegar a tu niño interior y va a ser más complicado el poder, pues eso, bien arreglarlos, bien un poco condicionarte, que te condiciones de otra manera, pues tu vida. Como tú bien dices, al fin y al cabo estamos aquí pues para estar bien, para estar felices, ¿no? No para estar repitiendo patrones ni para estar amargados o amargadas, ¿no? Entonces sí que es cierto que yo siempre, lo primero que les digo a las personas que vienen, pues vienen aquí al podcast o vienen a informarse en el instituto o a formarse, siempre digo lo mismo, digo, lo esencial es darse cuenta, es tomar conciencia, es parar, porque estamos siempre en constante impacto de información, impacto de emociones, impacto de personas, etcétera, y no paramos simplemente a ver qué nos pasa, ¿no? Decir, bueno, ¿qué pasa hoy Así conmigo, es. no? Y es realmente impresionante esta herramienta que nos acaba de contar. Muchas gracias. Bueno, Merly, para bajar un poco así, como siempre, como para terminar la entrevista, que te he estado preguntando muchas cosas y estoy siempre ahí sacándote información, lo cual te lo agradezco enormemente. Tengo un par de preguntas para ti, un poco así, como fuera del tema, como te he dicho al Muy inicio. bien. Bueno, la primera, ¿tienes una pregunta para mí? Yo te he hecho muchas y he estado ahí indagando. ¿Tienes alguna pregunta que quisieras hacerme? Se lo hago a todas las personas que vienen. Así que si tienes una pregunta, bien. Oye, y si no tienes ninguna, pues también, ¿eh? Que no pasa nada. Pues sí, te preguntaría Venga. cuánto has aprovechado ese método que enseño ahí en el IPP y también en mi trabajo del juego de la atención. ¿Qué impacto ha tenido en tu vida ese aprendizaje? Porque aquí lo interesante no es el método por sí, sino el efecto que tiene. Entonces, justamente lo digo porque ahora la Universidad de Murcia acaba de terminar un estudio de 200 y tantas personas que han hecho el juego de la atención y el resultado ha sido altísimo, o Qué sea, bueno. tan alto que casi da, ¿sabes?, apuro de ponerlo ahí, pero es lo que Da da vértigo, bien a ¿no? los números. Entonces, claro, me interesa saber, porque a fin de cuentas tú has hecho lo del IPP, que es como un inicio de todo el método. Totalmente. ¿Y qué efecto ha tenido eso sobre tu vida? Bueno, pues el efecto principal es las paces que he hecho conmigo, porque tenía muchos conflictos, pensaban que eran externos, pensaba que era algo que no realmente no sabía dónde encontrarlo y yo hice el juego, el niño interior, lo hice varias veces. Al principio me costaba muchísimo porque me costaba mucho concentrarme, quería cambiar cosas, mi mente iba como más acelerada de lo que necesitaba hasta que Ujú. aprendí a pararme, aprendí a escucharme y aprendí sobre todo, y lo primero fue a respirar, que era algo que no sabía, lo cual el primer hecho de cuando te dice para y respira, esto parece muy fácil, pero te puedo asegurar que hasta que no te pones a respirar, no, por lo menos a mí, no sé a los demás, pero a mí personalmente me costó muchísimo. Y cuando me escuché y a través de las preguntas que haces en el ejercicio vas indagando, pues tuve que hacer las paces conmigo porque me estaba enfadado por algo que cuando me di cuenta, y esto suena un poco así, no sé si te habrán dicho alguna vez, bastante ridículo, bastante absurdo, bastante, ¿cómo te digo yo? Que si me pasara ahora quizás no le prestaría ningún tipo de atención. Pero en aquella época, pues Claro, este impacto para mí fue lo que me claro, ha regido hasta los 40 y tantos años. Y es como, claro. tenía cara, se me quedó cara de tonto, se puede decir, se me quedó cara de lelo, ¿no? Vamos a decir la palabra, hay otras palabras, ¿no? Pero vamos a decirlo vamos a decir la más correcta, por decirlo de alguna manera. Pero sí que se me quedó con una cara de eso, pero por favor. Pero sí que es cierto que el hecho de ir buscarte, el hecho de, y me emociona porque me hace recordar, me hace venir otra vez esa emocionabilidad, ¿no? Y ciertamente, si hablo de mi experiencia, yo se lo recomiendo encarecidamente que se tomen un tiempo para hacer este ejercicio porque es un ejercicio que te saca literalmente de ti para volver a meterte dentro de tu ser.
No sé si lo he Ujú, definido bien, pero eso fue por lo menos mi interpretación, ¿no? Y bueno, ujú, desde ahí pues soy bastante más espiritual, leo mucho sobre espiritualidad, leo mucho sobre creencias, leo mucho sobre todo este aporte hacia el interior, hacia introspección. Y bueno, y yo solo tengo palabras de agradecimiento a que me enseñara esta herramienta, la cual te aseguro que, como te he dicho antes, la voy a poner en uno de los episodios del jueves para que el que quiera lo pueda desarrollar. ujú. Muy Eso. bien. Y la segunda pregunta, ¿tienes algo que puedas compartir, algún descubrimiento, algún libro, algún podcast, algo que digas, mira, pues esto lo he descubierto hace poco y creo que os puede interesar? Cuéntanos, si hay, si consigues. Bueno, en este momento estoy muy metida en mi libro, Me imagino, como comprenderás. me imagino que estás ahí. Bueno, ¿cuándo sale? ¿Tienes algún Pues, dato? cuando lo entregue, pues luego se hacen correcciones, no sé, dentro de unos meses estará. Vale, estaremos atentos. Y el título provisional es El inconsciente cuántico, porque tiene muchas leyes cuánticas que el inconsciente sigue. Sí. Y realmente lo que puedo compartir es que de meterme tanto en las leyes del inconsciente, cómo funciona, cada vez estoy más convencida que el mundo está regido por un mundo de energía, de frecuencias energéticas. Y aquí lo que se trata es que te coloques en una frecuencia beneficiosa, Oh, qué porque hay bonito. frecuencias densas y frecuencias que son sutiles. Entonces, cuanto menos densa sea tu frecuencia, porque lo que hay en tu frecuencia es lo que vas a atraer, lo que hay en esa faja de energía, digamos, ¿no? Mm, Entonces, a medida que tú vas dejando atrás esos patrones, esos malentendidos, es como que tu energía va trayendo de una forma automática a tu vida experiencias mucho más enriquecedoras. qué bueno. O sea que Además, empiezas a ver la vida como una secuencia de experiencias nutritivas y enriquecedoras y experiencias de aprendizaje. claro, qué bueno. Además, con lo que has dicho, yo, sin tantos datos, no tengo tantos datos como evidentemente como tú, pero sí que es cierto que creo firmemente en que somos energía y que nos juntamos con nuestra propia energía, nuestra propia onda y que expandimos esa energía que conecta y que es como sintonizar la radio. Muchas veces está la frecuencia que no se escucha bien y cuando, por lo que sea, se juntan los diferentes ángulos, los diferentes puntos y se escucha perfectamente aquello que realmente quiere escuchar. Y eso a mí, la verdad que cuando cada vez que lo estudio, que también leo mucho sobre cuántico, me vuelve loco. O sea, que estoy deseando de que saques el libro para poder empapármelo y poder estudiármelo y poder aprender cada vez más de ti. Merly, Luego muchísimas gracias. hay Dime. una parte de sueños y símbolos en que él colaboro con Laure, Ah, sí, porque oh, qué sabes que bueno. hacemos un podcast juntos, Sí, sí, sí. sueños y símbolos, Sí, sí. y en fin, pues ahí está bastante completita la cosa. Sí, sí, además con los símbolos yo siempre le tuve también pues la suerte, el honor, o como quiera llamarlo, de estar trabajando, hablando con Laure sobre símbolos precisamente. Y cuando te cuenta la cantidad de símbolos, el porqué, los arquetipos, la relación, por qué accionas de esta manera y el símbolo que te dibujas y todas estas representaciones, que esto no da para un podcast, da para mucho. Y bien, como Hombre, tú es tienes que uno entero, el símbolo puedes estar hablando, bueno, casi eternamente, porque totalmente. el símbolo es el puente entre el mundo de la no forma y el mundo de la forma. Nosotros vemos formas a través de nuestros sentidos, pero el origen de todo no tiene forma, porque es lo que contiene todo, porque en el momento en que tienes una forma, ese boli ya no puede ser más que un boli, Claro. Y que es ya tu tiene una interpretación, forma. claro. Mm, Entonces la no forma es donde está el todo. Y claro, ¿qué es lo que te conecta con el todo? Es el símbolo. El claro. símbolo traduce lo que hay en una frecuencia de energía que tú no percibes, porque estás acostumbrado a percibir todo a través de la forma. Entonces el símbolo te trae el significado de algo que si no, no tendrías acceso a ello.
Es muy interesante el tema Súper del interesante. A símbolo. mí el mundo de los símbolos yo lo conocí primero a través tuya, que estuviste dando una explicación sobre la mesa. Una mesa, este símbolo, esto es una mesa, esto es un símbolo. Pensáis que, Claro. pero claro, que si la composición, que si lo dejamos, no hay nada, porque está dentro de la partícula y es, bueno, aquí nos podemos tirar hablando, pero Ya, sí que es ya. cierto que es un punto y es un, mira, ya tengo otra excusa para llamarte para hablar de símbolos. Fíjate, ya me has dado la idea para poder engancharte de nuevo, para poder hablar de símbolos cuando publique, cuando estés tranquila, ya sabes que nos Muy avisamos con bien, tiempo y nada. muy Bueno, bien. Berly, de las personas que te hayan escuchado, que hayan visto, que hayan resonado contigo, que quieran contactar contigo, que quieran hacer este maravilloso máster que tiene, alguna formación que tienes, bueno, tienes máster, tienes formaciones, tiene de todo, talleres presenciales, Berly tiene de todo, ya os puedo asegurar, tiene podcast, tiene de todo. Pero ¿dónde quiere que te contacten? ¿En qué, no sé si un email, una página web, lo que tú quieras, para yo ponerlo en las notas por si alguien quiere contactar contigo? Bueno, yo tengo la página de la escuela de atención.com, que es donde doy el máster y doy el juego de la atención online. Y luego tiene la página del juego de la atención.com, que es exclusivamente el juego de la atención. Entonces, y luego tengo el podcast con Laure que se llama Ande. anteelinconsciente.com, que también es una página donde tienes, no sé si 60 o 70 podcasts que hemos hecho, que tiene toda la información. Y también en Instagram tengo ese minutito semanal. Cierto. Está ahí a disposición de todo el mundo para que la atención se centre en algo durante la semana, porque Eso eso es, enriquece. La idea es esa. Cuando centras la atención sobre algo, profundizas en ello. sí que es cierto, ¿eh? Mira, fíjate, a esto con lo del tema de la atención, y ya, ya te libero, por decirlo de alguna manera. Ayer hablando con mi hermana, precisamente, decía de que no se fiaba de personas que pudieran estar en su casa para cuidar su perro, en este caso, ¿no? Y yo le dije tal cual, digo, ten cuidado donde pones la atención, porque si no confías, lo más probable es que si un día dejas a tu perro con alguien, te haga aquello que tienes tu demanda de atención. Y se quedó así como mirándome. Digo, no te preocupes, un día te lo explico más tranquilamente. Pero me acaba de recordar lo que acabas de decir. Bueno, Merly, muchísimas gracias de verdad por venir, por tu generosidad y por tu tiempo. Y bueno, no sé, ya sabes que todo lo que te quiero. Gracias a ti, Aprecio Santiago. muchísimo. Y no sé si vienes a IPP en octubre, yo sí que voy. El año pasado nos Sí, vimos. sí, 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 sí. genial. Pues nada, Voy pues a sí. ir, sí. Sí, pues nada, entonces te daré un abrazo enorme y nos haremos una fotito y demás. Muchas Muy gracias, bien. Merly, y nos A vemos. Que ti. tengas muchísima suerte con el libro y deseando que lo saques para poder leerlo. Muchas gracias. Gracias a ti, hasta otro día. Chao, chao. Chao.